usar el método de los dos batímetros para el caso de una configuración en estrella. En este caso vamos a suponer que es una estrella equilibrada, o sea que esta Z es igual a esta Z, igual a esta Z, tanto en módulo como en ángulo. Y vamos a colocar dos batímetros. Vamos a colocar el batímetro R, que le vamos a llamar WR, en la fase R. Como dijimos recién, o sea, la bobina amperométrica, que es la que va en serie para medir la corriente que pasa por la impedancia, y la bobina voltimétrica, que va conectado una de sus patas a la fase que estamos colocando el batímetro, y la otra va siempre a la que no tiene el batímetro. Pusimos WR. Ahora pongamos otro batímetro. Lo vamos a colocar en la fase T. Nuevamente, uno para medir la corriente que circula por acá, o sea, la corriente que pasa por la impedancia esta, que tenemos acá. Y vamos a medir la tensión, uno a la fase que estamos colocando el batímetro y el otro a la que no tiene batímetro. Entonces, como dijimos recién, la tensión que está midiendo los batímetros en este caso es la tensión B de línea, o sea, sería la tensión que hay desde acá hasta acá y la tensión que hay desde acá hasta acá. Estas son B de línea. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? La B de fase, recuerden que la B de fase va desde acá hasta acá. Acá tenemos B de fase. Pero como el batímetro está puesto entre acá y acá, es B de línea. Bueno. Entonces, vamos a suponer de que esta carga tiene aplicado una secuencia RST. Recordemos que en la secuencia, dada la secuencia, quedan perfectamente definidos los vectores de tensión y de los vectores de tensión de línea y de fase de una manera perfectamente definidas. Y lo tenemos acá. Este era el triángulo para una secuencia RST. Nosotros sabemos que todos los vectores, repetimos esto, los vectores que están todo en el triángulo, todos los vectores de afuera, eran tensiones de línea. B de línea, B de línea y B de línea. Y todos los vectores que estaban internos eran todos vectores tensión de fase. ¿Okay? Bueno, veamos cómo conectamos los voltímetros ahora, los batímetros. Yo voy a ver que, por ejemplo, para el WR está conectado a la tensión, ¿esta qué tensión es? Se llama BRS. Y esta, que está acá, se llamará la BTST. La ST. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tensiones son estas? B de línea. Buscamos en el triángulo las B de línea, las dos tensiones, la ST y la RS. Acá yo veo que tengo, voy a cambiar de color para que vayamos diferenciando los trazos. Voy a poner, vamos a usar rojo ahora. Entonces, quiere decir que el batímetro WT tiene aplicado esta tensión, que es justamente la BST. Porque acá está S y acá está T. ¿Y qué ángulo tiene esa? Y lo estamos viendo. Esa tiene 0 grados. Después,
vamos al otro batímetro. Esta es la tensión VRS. ¿Es una tensión de línea? Sí. Buscamos por afuera la V de línea y vemos que esta es la VRS. ¿Sí? Entonces, ¿qué ángulo tiene esta VRS? Y bueno, acá lo estamos viendo. De acá hasta acá, esto tiene justamente 120 grados. 120 grados. Y lo tenemos acá. Bueno, entonces vamos a armar nuestro diagrama vectorial. Dibujo mi BST con 0 grados, como está acá, que era esta. Dibujo mi BRS, que está acá, que tenía 120 grados. Y dibujo mi otra tensión de línea, que la vamos a dibujar acá, que viene a ser justamente esta que está acá. Y viene a ser esta, la BTR. ¿Qué ángulo tiene BTR? Y tiene justamente 240 grados. O sea, sería el ángulo que se mediría así, ¿no? 240 grados. Eso por un lado. Ya hemos dibujado los tres fasores de tensiones estos que están acá. Este y este. Ahora, vamos a dibujar las corrientes. Esta corriente de esta impedancia, suponiendo que en este caso el phi fuera positivo, fuera un más phi, quiere decir que la corriente va a trazar un ángulo phi con respecto a la tensión que tiene aplicada. Y la tensión que tiene aplicada esta impedancia es la tensión de fase, dijimos. Vamos a dibujar las tensiones de fase también. Entonces, supongamos, la tensión esta de fase es la VRN. Esta tiene aplicada recuerden que esto es N, tiene la VTN. Y esta tiene la tensión de fase, la VSN. Si nosotros vemos en nuestro dibujo que estábamos haciendo recién, voy a borrar un poquito esto, dijimos que las tensiones de fase son las que corresponden a las que están internamente de este diagrama fasorial que dibujamos para la secuencia RST. Entonces, la BRN sería esta que está acá. Esta sería BRN. ¿Qué ángulo tiene esa? Y estamos viendo que tiene 90 grados. Luego, esta, ¿quién es? La VSN. ¿Qué ángulo tiene esa? Y esa tiene, tiramos acá una rayita, y esta tiene 30 grados. Menos 30 grados. Y esta que está acá, ¿qué ángulo tiene? Y bueno, sería 90, que tiene esta, más 120. 90 más 120, que viene a ser la BTN. 90 más 120 te da 210 grados, ¿cierto? Bueno, la dibujamos también a esas tensiones. Acá yo tengo la BRN, acá tengo la BCN y tengo la BTN. Dijimos, como esta impedancia estamos suponiendo que tiene un phi positivo, quiere decir que esta impedancia corresponderá a una resistencia con una bobina, ¿verdad? Porque tiene phi positivo. Y eso me está diciendo de que la corriente que circula por esa impedancia va a trazar un ángulo phi con respecto a la tensión que tiene aplicada, que es justamente BRN. Entonces, dibujo la corriente que circula por esta impedancia, que es la IR. La dibujo acá. Esta la voy a hacer con otro color, para ir cambiando colorcitos. Voy a poner amarillo. Lindo color. Acá.
dibujo la IR, que tiene un angulito phi, atrasando a un sistema que gira siempre así, recuerden. Esta ahí va trazando phi con respecto a la tensión aplicada, que es BRN. Luego, la corriente que circula por T tiene un atraso también de phi, porque las impedancias son iguales, con respecto a la tensión TN. Y, por último, la IS, que también lleva un atraso phi con respecto a la BESN, o sea, a la tensión que tiene esta impedancia. Por acá circula la IS. Bueno, ya tenemos las tres corrientes. Ustedes están viendo que las tres corrientes esas están justamente desfasadas 120 grados entre ellas porque el sistema es equilibrado. ¿Vamos? Perfecto. Ahora, si ustedes se fijan que la potencia, ahora que voy a correr un poquito más arriba, a ver que me molesta esto, a ver, un poquito más arriba. Uy, se me quedó acá abajo. A ver, más abajo. Estoy jugando con la pantalla esta que me molesta del Zoom. Lo dejo acá. Puedo llevar para la derecha. Bueno. Bueno, lo dejo ahí. Entonces, la potencia que va a medir este amperímetro que tengo acá, este batímetro, el WR, se calcula como cualquier potencia. ¿Qué es cualquier potencia? Potencia es V por I por el coseno del ángulo entre tensión y corriente. Entonces, ¿qué tensión tiene este amperímetro? Dijimos la BRS. Ponemos la BRS. ¿Qué corriente maneja ese amperímetro? Y la corriente que pasa por la corriente esta de línea. IRS. IR. La pongo acá. ¿Y cuál es el ángulo que hay entre tensión y corriente? Y sería el ángulo que hay entre la BRS y la IR. BRS y IR. O sea que estamos hablando, acá yo tengo la BRS y la IR la tengo acá. O sea que es todo este ángulo. Desde acá hasta acá. ¿Cuánto mide ese ángulo? Y sabemos que entre tensión de fase y tensión de línea hay 30 grados. Y sería los 30 de acá más los phi, para tener todo este ángulo entre tensión y corriente. Por eso colocamos 30 más phi. Y la WT ahora, ¿qué mide la WT? También, V por I, ¿qué V está midiendo este voltímetro? Y mide la tensión que hay entre este punto y la otra patita que estaba conectada acá, o sea que es una V de línea, y esa V de línea se llama VST, o BTS, perdón, me equivoqué, BTS. Ponemos la BTS. ¿Qué corriente maneja este batímetro? Y la corriente que pasa por T, o sea, la I de línea que es la IT. Ponemos la IT. ¿Y qué ángulo hay entre estas dos cosas, entre BTS y T? Lo vemos en el gráfico. BTS está acá. Y la IT está acá, que tiene un ángulo así. Como sabemos que hay 30 grados entre tensión de línea, que es BTS, y la tensión de fase, siempre hay 30 grados. Quiere decir que el angulito que hay entre tensión y corriente, que sería este chiquitito que me queda acá entre la horizontal y la IT, sería los 30 menos los phi.
Entonces coloco 30 menos phi. Bueno, y acá, una vez que ya sabemos lo que mide el WT y el WR, nosotros dijimos que lo que tenemos que hacer para medir la potencia total de todo el sistema es simplemente sumar W1 más W2. Pero antes de sumar W1 y W2, porque se nos va a armar un lío bárbaro para sumar estos cosenos de 30 más phi, 30 menos phi, vamos a aplicar una pequeña reglita trigonométrica que dice que el coseno de más menos x del ángulo x menos el ángulo y es igual al coseno de x por el coseno de y menos más seno de x por el seno de y. Entonces, asignamos a x a los 30 y al y le damos phi y aplicamos esta igualdad trigonométrica. ¿Y qué me queda? Y bueno, me va a quedar coseno de 30, porque el x acá dice que es coseno de x por coseno de y. Como x vale 30, será coseno de 30 por el coseno de y. El y vale phi, por coseno de phi. Y luego, menos, usamos este signo menos, porque acá yo tengo un signo más, y sería usar este signo más. Menos seno de 30, porque es el seno de x, y x vale 30, por el seno de y, que y vale phi, por el seno de phi. Una vez que tengo esto, hago lo mismo con WT. Hago los reemplazos correspondientes y aplico la igualdad trigonométrica esa. Cuando ya tengo todo eso, lo único que hago, ahora sí sumo W1 más W2, como yo decía, o WR más WT. Y bueno, sumar esto es mucho más fácil. Y vemos que al sumar todo esto, el resultado final termina dando raíz de 3 por B de línea, por I de línea, por coseno de phi. Y eso es justamente la potencia que demostramos al principio, cómo se calculaba la potencia trifásica. ¿Está? ¿Se dieron cuenta por qué digo esto, no? Porque cuando yo sumo esto más esto, bueno, esto se cancela con esto, coseno de 30 es raíz de 3, y me queda que B de línea por I de línea por raíz de 3 por el coseno de phi que lo saqué factor. ¿Está bien? Hemos demostrado entonces que colocando 2 batímetros y sumar las lecturas me está midiendo, como dice ahí, la potencia trifásica de ese sistema. Y si hubiera sido triángulo, también me daría raíz de 3 por B de línea, por I de línea, por coseno de phi, que es la potencia trifásica, nada más que para un triángulo. Y otra cosita más que tiene de interesante este sistema. Y una de las cosas interesantes que tiene es que si en vez de sumar las potencias se nos ocurre que las restemos, si yo resto estas dos cosas, hago WT menos WR, me termina dando B de línea por I de línea por el seno de phi. Y si yo digo que tengo como la B de línea, perdón, si yo resto, tengo WT y B de línea por I de línea por el seno de phi. ¿Por qué? Y bueno, porque al restar, en vez de que se me cancelan esto, se me cancela esto y esto. Y me quedan solamente estos dos términos. Entonces, cuando hago la división de la diferencia sobre la suma, me encuentro que justamente como el otro me daba por coseno y este me da por seno, o sea, al hacer
seno sobre coseno me queda tangente, dividida la raíz de 3 que la venimos arrastrando de acá, de este resultado. ¿Y qué gano con esto? Y que fíjense que si ustedes tienen 2 batímetros y lo suman, sacan la potencia total del sistema. Y cuando restan y hacen la relación esta que estoy mostrando acá, o sea, esto, me da como resultado esto, tangente de phi sobre raíz de 3. ¿Y para qué me sirve eso? Y muy sencillo, para agarrar y sacar el ángulo phi, porque yo ya lo puedo ver. O sea que con 2 batímetros no solamente he podido encontrar la potencia total, sino que también he podido encontrar el coseno phi o el ángulo phi, que es tan importante, ¿no es cierto? El factor de potencia. Bueno, eso a nivel de demostración de qué importante que es usar este método de los 2 batímetros. Les cuento que este método de los 2 batímetros en realidad se está usando mucho, se usa todo el tiempo en los medidores o contadores de energía como una manera constructiva de ellos, ya que los medidores de energía, los modernos por supuesto, los que esos ya vienen con una pantalla de display y te están mostrando qué potencia estás consumiendo total, te está diciendo qué corriente, te está diciendo tensiones, te está diciendo qué factor de potencia tenés en tu instalación. Bueno, está basado esos instrumentos justamente donde internamente uno no los ve, por supuesto, pero tienen 2 batímetros. Y con esos 2 batímetros internos que tienen, están conectados con este método de los 2 batímetros y de esa manera pueden ellos definir qué potencia total, sin importar si el sistema es equilibrado o desequilibrado. Qué coseno phi tienen, qué factor de potencia, todo. Toda la información está dado y usado a través de este método. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere sacarse alguna duda? Profe, Por ahora no, profe. ¿Está bien? Yo sí tengo una duda. A ver. En la parte que hacemos 30 menos phi. Sí. Eso no entiendo. Estamos hablando de esta partecita, ¿verdad? Sí, hay. 30 menos phi. ¿Por qué? Porque el batímetro WT, que está conectado acá abajo, SWT, está midiendo una potencia, pero es una potencia, es un número, no es potencia ni siquiera de esta impedancia, ni de esta, de nada. Es una potencia, es un número. ¿Y por qué digo que es un número? Porque porque el instrumento tiene conectado la tensión que está midiendo, está midiendo una tensión de línea, que es justamente la BTS. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene conectado este borne, que es la voltimétrica, acá, y esta a la fase S. O sea, la tiene conectada a la T y acá a la S. O sea que está midiendo esa tensión, es una tensión de línea. Y la BST en este gráfico es esta que está acá, que va por acá. Esa es la BST. La corriente que está midiendo este batímetro es la IT, o sea, esta corriente que pasa por acá, por esa impedancia. Entonces vos me dirás, bueno, ¿está midiendo la potencia de esta impedancia? No, no está midiendo la potencia de esa impedancia. Para medir la potencia de esa impedancia, este batímetro tendría que haber estado conectado al neutro, para que la tensión que mida sea la tensión que hay entre esas dos impedancias. Pero al no estar conectado, este sistema justamente se conecta de esta manera, al no estar conectado a ese punto, está tomando la tensión de línea en vez de la tensión de fase. Por lo tanto, está calculando una potencia que es igual
a una tensión de línea por una corriente de línea y por un coseno del ángulo de algún ángulo. Cualquier cosa. Gracias. Está dando una... Entonces, pero pará, no terminé de explicarte por qué es 30 menos phi. Entonces, esta es la corriente que mide ese amperímetro. Perdón, está muy rayado, lo voy a borrar un poquito. Voy a borrar esto. Ahí, para que se vea bien. Es más, lo voy a agrandar. Ahí está. Lo agrando ahí y lo tenemos ahí. Esta es la tensión que tiene midiendo ese batímetro. Esta, la BST, que viene a... Lo voy a volver a rayar despacio. Y esta es la corriente que circula por ese batímetro. Quiere decir que para que mida la potencia que está midiendo es la tensión por esta corriente y por el ángulo, por el ángulo que hay entre tensión y corriente, que es un coseno de cualquier cosa. En este caso es el coseno entre 30 restado esto, me queda ese pedacito, que es justamente el ángulo entre tensión y corriente. Por eso es 30 menos phi. ¿Se entendió ahí? Sí, ahí me quedó claro, gracias. Bueno. Muy bien. Bueno, hemos visto entonces... y después lo que tiene, como les decía, que bueno, con este método podemos obtener el ángulo phi y podemos obtener el ángulo de la impedancia, o sea, haciendo el arco tangente para obtener justamente el phi, ¿no es cierto? Como está acá. Eso, lo que dijimos, toda esta demostración estaba dado para una secuencia RST, que es justamente lo que acabamos de colocar acá. El ángulo phi. La tangente de phi. Y si los batímetros estuvieran colocados en otra fase, bueno, también se puede calcular con todas estas mismas ecuaciones. O sea, ¿qué estoy diciendo que esté el batímetro en otra? Que en el caso que estuviera, tengo las tres líneas. Supongamos yo puedo colocar el batímetro acá y otro batímetro acá. Entonces esta es R, esta es S y esta es T. Entonces este será el batímetro T y este será el batímetro S. Sería otra combinación que se puede hacer. La voltimétrica sería uno a este y este allá. Uno acá y el otro al que no lleva batímetro. Allá. ¿Sí? Bueno, cuando los batímetros los ponemos en estas fases, yo puedo calcular la tangente de phi haciendo usando esta fórmula, la 2. Y esta que está acá es si los batímetros estuvieran colocados uno acá en la R y en la S, que sería esta, la 1. Y esta sería si los batímetros estuvieran colocados en la T y en la R, que es justamente la demostración que vimos. Los batímetros estaban conectados, como está el dibujo ahí arriba, en la R y en la T. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos. Veamos, ¿quieren ver un ejemplito? Ahí tenemos un ejemplo. No sé si nos queda tiempo. Sí, nos queda tiempo. Vamos a suponer este problema. Dice, sea una carga trifásica en configuración en estrella. Ahí está dibujada la estrellita. Está dibujada la estrellita.
que se le aplica una tensión de línea de 150 voltios con una secuencia TCR. Fíjense que estamos usando TCR y la demostración la hicimos nosotros para RST. Las impedancias en cada fase dice que son iguales, con los valores indicados. O sea, acá dice 5,30, dice ahí. 5 menos 30. Las tres son iguales. Determinar qué potencia marcará cada batímetro. O sea, me dice qué potencia va a indicar este batímetro y el que está puesto en la fase T. Y este batímetro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar, sabemos que hay una tensión de línea que de acá hasta acá vale, según el problema, 150 voltios. Y que la secuencia es TCR. O sea que vamos a hablar de este triángulo mirando hacia abajo. Recordamos nuevamente que todos los vectores que están por afuera son tensiones de línea. Y todos los vectores que están adentro son vectores de tensiones de fase. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular como este batímetro está midiendo la corriente de línea que pasa por acá, que es la corriente IR, no me sale la I, no me deja escribir porque estoy muy arriba. Entonces la IR la vamos a calcular. ¿Qué tensión tiene aplicada esta impedancia acá? La tensión de fase, porque es con respecto al neutro. RN, BRN. Exacto. BRN, tensión de fase. ¿Qué ángulo tiene BRN acá? Y nos fijamos, tiene justamente menos 90. Entonces, pero acá teníamos 150 como V de línea. Entonces la V de fase, saben muy bien que es la V de línea dividido raíz de 3. Entonces dividen los 150 dividido raíz de 3 y eso les da 86,6. 86,6 voltios. O sea que acá hay 86,6 voltios como tensión de fase. Lo único que nos hace falta saber qué ángulo tiene la BRN. Como dijimos, tiene menos 90. Entonces queda 86,6 menos 90 dividido la impedancia, la idea. Y me da que esto da 17,32 amperes con un ángulo de menos 60, dado por la diferencia de menos 90 menos 30. ¿Quedan? Menos 60. Ahora vamos a calcular la corriente que mide este batímetro, que sería la IT. La IT es la corriente que pasa por acá. Entonces vamos a ver qué tensión tiene aplicada esta impedancia acá. Y también tiene una V de fase que se llama VTN. ¿Qué ángulo tiene esa VTN? Vamos a la secuencia. VTN sería la que está esta. De acá hasta acá. ¿Qué ángulo hay ahí? Y bueno, acá teníamos 30 más 120, quiere decir que esta tiene 150, ¿verdad? O sea que vamos a dividir 86,6, 150 sobre el valor de esta impedancia, 530. Y ya vos saco qué corriente es la que está pasando por este batímetro, que es la corriente que viene por acá. Y me da 17,32 con ángulo de 180. ¿Sí? Bueno, ya tenemos las corrientes, ya tenemos las tensiones, ahora vamos a ver cuánto mide cada batímetro. Acá ven que el batímetro R va a medir la tensión B de línea por I de línea por el coseno de 30 más phi.
que son justamente la B de línea son 150, la I es 17,32, que sería la IR, esta que está acá, por el coseno de 30 más 30. 30 más phi, como phi vale 30, fíjense que todos los 30 en realidad es coseno 30 de 30 más phi le da, bueno, acá está 30 más 30. Tomamos 30, 1300 vatios. Y después este te da el WT, también hacemos lo mismo, con 30 menos phi, y es 30 menos 30, y te queda 150 por 17,32, te da 2600 vatios. O sea que esto mide el WR y esto mide el WT. Si yo sumo, como dice el método de los dos batímetros, WR más WT, me da 3900 vatios, que eso sería la potencia que consume todo el sistema completo. La potencia trifásica de todo el sistema. Profe, Sí. una pregunta. Ahí en el WR y en el WT, como phi es menos 30, ¿no estarían al Sí. revés? Es más phi, entonces quedaría menos 30 el primero y menos por menos más el segundo, ¿no? Sí, acá sería menos, vos decís, y este sería más. Así. Claro, para que quede como está el coseno después con los valores. Claro. O sea, la potencia total da lo mismo, pero Sí, para sí. saber si tomaba Sí. el valor absoluto o cómo era. No, hay que tomar el mismo ángulo. De todas maneras, vamos a ver que esto se puede hacer más fácil para no andar renegando si es 3 más phi menos phi. Lo podemos hacer más fácil. Miren, dame un cachito para que acá. Volvamos a esto. Si yo digo, yo podría decir también que WR es igual. La potencia que mide este batímetro R es, la potencia de cualquier batímetro siempre es V por I por el coseno del ángulo phi, siendo phi el ángulo que hay entre V y el I, ¿verdad? Eso ya sabemos de potencia activa. Y esto, al ser un batímetro, está midiendo potencia activa. Entonces, ¿cuál es la tensión que está midiendo este batímetro? Es la B de línea, ¿verdad? Porque tiene conectado entre este y este. ¿Y qué tensión es esa, dijimos? Es justamente la BRS. O sea, sería este vector, particularmente. Este. ¿Qué ángulo tiene ese vector? Y ese vector tiene 120 grados, ¿verdad? Profe, ¿no es la RT esa? Sí, esa es la RT. ¿Cuál tengo que tomar? Es RS. este tengo que tomar. Este. ¿Sí? Bueno, ¿qué ángulo tiene ese? Tiene justamente, o podemos medirlo así, ese tiene 200